Saludo al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, colaborador en este espacio de noticias, quien me va a acompañar a hacer una entrevista con la presidenta del colectivo Causa en Común. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Está Marilena Morera. Marilena Morera, ella es la presidenta de Causa en Común, ella presentó este informe, Nombre sin cuerpo y cuerpo sin nombre. Marilena, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Pepe, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia, al igual que saludo con mucho cariño a Carlos. Gracias, aquí está Carlos también pendiente de este informe, él se lo leyó completo, a mí no me dio tiempo, 45 páginas. Carlos, está Marilena y te escucha. Marilena, qué gusto estar contigo, qué duro estar acá en un reporte de esta naturaleza. Y ya, digamos, hicimos un primer resumen, pero hay muchos cabos sueltos. Yo querría empezar con este tema que tratas en el reporte, que es sobre el cambio de la metodología para contar los desaparecidos. Parece que les importa más que el número baje que encontrarlos. Sí, mira, esa es una de las tragedias que tenemos en el tema de desaparecidos, que el gobierno está más centrado en cómo baja las cifras o cómo las disfraza, al igual que en otros delitos como el homicidio o el secuestro, y no en saber dónde están los desaparecidos, qué pasó con ellos, regresárselos a sus familias. Entonces, lo que han hecho, al igual que, bueno, con otra metodología diferente, ¿no? Pero igual que lo hicieron en el sexenio pasado, artificialmente bajar el número de personas desaparecidas, pero al final del día lo importante, como bien dicen muchas madres buscadoras, no son cuántos son, sino dónde están. Y el Estado ha sido completamente incapaz de responder a esta pregunta a las miles de familias, ¿no? Como ya decía Pepe en la entrada, pues solamente existen alrededor de 3,800 expedientes abiertos, o sea, carpetas de investigación para más de 130,000 personas desaparecidas. Eso nos refleja la pequeñez del Estado mexicano frente a la tragedia humanitaria que tenemos. Sale muy barato cometer un crimen y desaparecer a la víctima, sale más barato que emplear al Estado para hacer justicia. ¿Cuál es la responsabilidad, Marilena Morera, la responsabilidad específica del Estado mexicano, de la Fiscalía y de las Fiscalías de los estados en estos casos que ni siquiera se investigan? Mira, la gran responsabilidad que tienen es que las fiscalías están completamente rebasadas, no hay dinero para las fiscalías, no se les da ninguna importancia. Entonces, si no hay dinero, si no hay personal preparado, si no hay grupos forenses que puedan atender esta tragedia, si no tenemos un banco de datos real, porque si es que lo hay, pues nadie lo conoce. Entonces, si la comisión de búsqueda en realidad es casi inexistente, entonces en realidad lo que no tenemos es un sistema de búsqueda. Lo que hicimos en este informe, como Carlos lo habrá visto, fue desmenuzar todo el desmoronamiento institucional que hemos tenido, y no es que hace una o 2 décadas tuviéramos grandes instituciones, pero desde luego por lo menos teníamos instituciones que respondían a más casos. En el caso de los desaparecidos, más del 99% se mantienen impunes, y por eso es que decimos desde Causa en Común que es el delito perfecto. Nunca encuentran a los responsables, bueno, ni siquiera los buscan, y sin embargo, lo más grave es que las familias están haciendo el trabajo que el Estado tendría que hacer, que es buscar, documentar y encontrar a las víctimas. ¿Qué te parece, Marilena, la respuesta que ha dado hasta ahora la presidenta de la República, haciendo una especie de berrinche, porque vienen y le señalan organismos colectivos como el tuyo, pues que están cometiendo un error el Estado mexicano al disfrazar las cifras, al anularlas, al presumir cifras que no son cifras, en fin, y la gente que está buscando esos 130,000 que ya no aparecen en su casa, pues no queda, por supuesto, de acuerdo. Mira, es muy triste. Hoy hablábamos en el space de Causa en Común y en
en la plática entraron dos mujeres que están buscando a familiares desaparecidos, una que ya lo encontró y otra que lo está buscando. Y es muy triste como ellas te dicen, el Estado mexicano nos dio la espalda y a la presidenta no le importa lo que nos está sucediendo. Y eso mismo, pues ya lo dijo también el Comité de Desaparición Forzada de la ONU. De hecho, la semana que viene me parece que ya llega el alto comisionado y precisamente viene a hablar sobre estos temas. Y no es una acusación a Morena, es una acusación, es una llamada de atención a todo el Estado mexicano, porque esto empezó hace 2 décadas y en lugar de ir hacia mejor, hemos ido hacia peor. Y por eso es que el Comité de Desaparición Forzada dice que tiene indicios fundados de que las desapariciones en México pueden construir crímenes de lesa humanidad y en muchos casos con participación o aquiescencia de las autoridades, Por- lo cual es gravísimo. Porque hay un dato terrorífico en el reporte, María, que es, bajan los números de desaparecidos artificialmente y hay cerca de 100,000 cadáveres en la morgue que no se han, en las distintas morgues, que no se han identificado. Entonces es una cosa de locos cuando ves eso. Y decías tú hace un momento que las madres hacen el trabajo del Estado, hacen una partecita de lo que tendría que ser el Estado, porque las madres lo que buscan son los restos, que es una tristeza, para tener una cierta paz, pero no enfrentan el tema de la impunidad, eso le toca al Estado. Entonces, es por eso que el reporte este de las Naciones Unidas es muy duro, porque lo que dice es, no es que el Estado lo haya hecho intencionalmente, salvo algunos casos que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, sino es que es omiso y el Estado tiene una responsabilidad. No hacer, en este caso, es una falta grave. Así es, porque lo que ha hecho el Estado, como tú dices, en algunos casos, como por ejemplo de militares, pero pues también de gobernadores que están vinculados con el crimen organizado, de presidentes municipales, de algunos legisladores. Entonces, cuando las mismas personas que trabajan en el gobierno son las que permiten que estén sucediendo estos crímenes, porque de otra forma no te podrías explicar 130,000 desaparecidos, ¿no? Entonces, nosotros desde Causa en Común creemos que sí es necesaria la participación internacional, requerimos una comisión de la verdad y la justicia, porque si la presidenta dice que ellos no tienen nada que ver, bueno, pues que entonces que acepte que venga una comisión de justicia y que realmente la gente pueda saber qué pasó con sus familiares, porque como bien dices, Carlos, las personas que están buscando lo que quieren es tratar de cerrar el círculo de dolor que vienen padeciendo muchas por años, que debe ser terrible. Yo perdí un hijo y es terrible, pero no me imagino el dolor de tener un hijo desaparecido. En más de una década, Marilena Morera, pues han pasado gobiernos de distintas ideologías, de distintos colores y de distintos partidos, y las desapariciones no disminuyen. Es decir, estamos hablando de un daño estructural del Estado mexicano, independientemente de las tendencias, de los colores, de la ideología. ¿Qué continuidad de políticas, omisiones o intereses explican que esto no pueda resolverse de la mejor manera o intentar resolverlo de la mejor manera? Mira, yo creo que el principal déficit que tenemos es en las fiscalías, porque mucho se ha abocado los gobiernos en preparar, por ejemplo, en gobiernos pasados que preparaban policías federales, ¿no? O luego en los dos últimos gobiernos que la Guardia Nacional. Pero nunca se enfocan en las fiscalías. Y ahí está el embudo del problema, porque los policías pueden hacer una investigación, pero si esa investigación no tiene una carpeta sólida, jurídicamente sólida, se va a caer, ¿no? Bueno, primero que haya carpeta, ¿no? Porque aquí hay mínimas carpetas, pero uno de los graves problemas es ese. Y ahora con los cambios a la ley, las fiscalías son las que se quedaron con toda la responsabilidad, pero no con los instrumentos para poder lograr que esto salga adelante. ¿Y no hay gobiernos estatales que estén haciendo un poco mejor las cosas, que podamos distinguir entre los absolutamente omisos y los que están tratando de avanzar en el sentido correcto? Es decir, con 32 entidades federativas, ¿en ninguna podemos señalar alguna mejoría?
Mira, desde luego que sí hay. En este momento no te puedo decir cuáles, porque no las tengo en la cabeza, pero sí hay fiscalías que son un poco mejor que otras. Sin embargo, sí en los últimos años el deterioro en general de las fiscalías ha sido muy grande. ¿No? Tuvimos una época que, por ejemplo, la Fiscalía de Chihuahua era muy buena. Sin embargo, bueno, pues ahora podemos decir que es bastante regular. Y así hemos tenido épocas, por ejemplo, Querétaro tiene una buena fiscalía, pero ahí tienen menos desapariciones. Los estados que más desapariciones tienen pésimas fiscalías, ¿no? Incluso te puedo decir ahorita, por ejemplo, la de Sinaloa, que inclusive el fiscal le cambia los nombres a los delitos, entonces pues así no salen como desapariciones, ¿no? O no salen como carpetas para homicidio. Entonces, sí creo que tenemos un problema desde la cúpula hasta la base, porque supuestamente el Sistema Nacional de Seguridad Pública es el que rige a las procuradurías, a las secretarías de seguridad pública, y sin embargo no lo está haciendo porque no está investigando, ni siquiera está auditando las cifras que nos están dando, ¿no? Y como te decía en un principio, al final del día no estamos hablando de un problema solo de cifras. Al final del día estamos hablando de un problema político porque no hay voluntad para buscar a las víctimas, no hay voluntad para que deje de desaparecer la gente. Entonces, si no. ¿Qué debería pasar, Marilena, para que México deje de ser un país en donde buscar a un desaparecido se paga con miedo, con pobreza, con la vida? En algunas veces sabemos que ha habido incluso buscadores, buscadoras, 30 y tantos en una decena que han perdido la vida. Sí, tenemos 35 personas buscadoras que han perdido la vida, o sea, que las han asesinado cuando han estado buscando a sus familiares desaparecidos. Mira, yo creo que lo que tiene que pasar, como decía, es el tema de fortalecer las fiscalías, los servicios forenses, las comisiones de búsqueda, transparentar los datos, construir una política nacional que realmente sea efectiva, pero para el tamaño del problema que tenemos, sinceramente sí creo que necesitamos una comisión internacional de verdad y justicia. Porque como ya decíamos los tres, no estamos hablando de un solo gobierno, estamos hablando del Estado mexicano que durante 2 décadas por lo menos ha permitido que esto pase, y lo más grave es que esto es creciente, ¿no? Tan solo el año pasado casi 13,000 personas desaparecidas. Para poner en contexto, la dictadura argentina desapareció alrededor de 20,000 personas. Es decir, estamos hablando de una cantidad de desaparecidos que en muchos países no podrían entender que no haya aquí una reacción social y política más profunda. Y contrasta, o no sé cómo lo veas, María Elena, la atención que le dieron a los desaparecidos, a las familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, con todos los demás. Si el gobierno ni siquiera se reúne con estas madres que sufren, estos padres que sufren, y no les dan el mínimo apoyo, y tampoco es un escándalo político, eso me parece escandaloso en sí mismo. Mira, lo escandaloso es que la sociedad estemos dormidos, ¿no? Me parece que eso es lo más escandaloso, que no alcancemos a ver el dolor de todas estas familias. Yo sí creo que como sociedad hemos sido también omisos y necesitamos una sociedad que exija de forma mucho más potente, que abrace a las familias de los desaparecidos, que le exija al gobierno una solución. Y una forma de lograrlo, ¿no? Y lo pensaba en el Space, es precisamente darle mucho más voz a diversas madres que están buscando a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, porque escuchar las tragedias de la voz de una persona que está en la búsqueda, creo que sí nos haría pues mover un poco nuestras conciencias y ver que lo que vive México es un drama y que no tiene que ver con que en qué estaba metido el muchacho o qué estaba haciendo la chica, no tiene que ver con eso. Inclusive, aunque estuvieran delinquiendo, no tiene por qué desaparecerlos. El informe lo titulaste Nombre sin cuerpo, cuerpo sin nombre. Es durísimo. No pudo ser de mejor forma, Marilena.
Te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido husmear un poco, adentrarnos un poco en una cosa que se supone es tremendamente profunda y ante la cual no podemos cerrar los ojos ni voltear para otro lado, como sucede en algunos casos de autoridades que no cumplen, más bien que incumplen por negligencia o a veces por complicidad. Muchas gracias, María Elena, por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y los invito a toda la gente que te escucha a que lea el informe. La verdad es muy interesante, es muy completo y por supuesto también muy doloroso. Gracias, María Elena. Buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo, Carlos. Igualmente. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, nos ha acompañado esta noche. Carlos, ¿algo que quieras agregar? Pues que sí creo que como sociedades hemos sido negligentes. Es muy difícil, es muy duro. Nada más ver las imágenes de lo que está pasando en desenterrando huesos es una cosa dolorosísima y tenemos que tomar conciencia que esto no pasa de forma regular en la mayoría de los países del mundo. Esto es una tragedia mexicana que no hemos sabido enfrentar. Gracias, Carlos, como siempre, por tu colaboración. Pepe. Hoy compartida en esta entrevista con María Elena Morera, presidenta del colectivo Causa en Común.